Sí, pero dilo, empieza aquí. Se declara abierta la sesión. La señora secretaria general de la universidad leerá el resumen de la memoria del curso académico 2015-2016. Señor presidente del Gobierno de Canarias, señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, señora consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, señor rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señor presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, señoras y señores claustrales, autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Iniciamos con este acto un nuevo curso académico y me corresponde en este momento el honor de dar cuenta de las actividades realizadas por y en la Universidad de La Laguna durante el curso 2015-16 que ahora cerramos. El documento de la memoria académica que hoy se presenta y que se puede consultar en el sitio web de la universidad desde esta mañana contiene una relación exhaustiva del quehacer académico en el curso que despedimos, siendo objeto de este acto un breve resumen de lo que he considerado más destacado. La Universidad de La Laguna inauguró el curso 2015-16 en este Paraninfo el 11 de septiembre de 2015. Dictó la lección inaugural el doctor Sobrino Vesperinas con el título «Un elefante en el jardín, aportaciones de la ingeniería agronómica para paliar el hambre en el siglo XXI». Fueron investidos 42 nuevos doctores y doctoras. El 11 de marzo de 2016 se celebró el Día Institucional de la Universidad. Se rindió homenaje al personal docente, investigador y de Administración y Servicio Jubilado y se entregaron los premios extraordinarios de doctorado, los premios institucionales y los premios alumni. El 11 de mayo tuvo lugar el acto de investidura como doctor honoris causa del doctor Juan Esteban Beckman y del señor Manolo Blahnik Rodríguez. La Universidad de La Laguna impartió un total de 143 titulaciones oficiales en los niveles de grado y posgrado, así como licenciaturas, ingenierías y posgrados en proceso de extinción, por tener su origen en sistemas previos a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. De ellas, 56 fueron grados, licenciaturas e ingenierías, 48 másteres oficiales y 39 programas de doctorado. A estas titulaciones oficiales hay que añadir los 15 títulos propios, en su casi totalidad de posgrado, bajo la forma de máster, experto y diploma universitario de especialización. Ingresaron en la Universidad de La Laguna 4.350 nuevos estudiantes de grado y fueron egresados 3.333 en titulaciones de grado y 408 en titulaciones de máster. El nivel de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales sigue decreciendo ligeramente respecto a cursos anteriores. Este año que termina contamos con una matrícula de 18.278 estudiantes inscritos en grado y licenciaturas e ingenierías, 964 estudiantes matriculados en titulaciones de máster y 1.299 inscritos en programas de doctorado. La cifra total asciende a 20.541, frente a 21.850 en el curso anterior. Destaca que se produjo nuevamente un aumento de casi 200 estudiantes en titulaciones de máster universitario y que se defendieron 371 tesis doctorales. La primera fase del proceso de renovación de la acreditación de nuestras titulaciones culminó con éxito. Se evaluaron durante el curso 15-16 36 titulaciones, 27 fueron de grado y 7 de máster universitario, resultando todas ellas acreditadas. Finalizada en el curso anterior la aplicación del programa de evaluación de la actividad docente del profesorado, se inició en este curso la segunda ronda de evaluaciones, tras haber puesto en práctica las modificaciones sugeridas tras sus primeros 5 años de vigencia. Los resultados aún no son definitivos, pero en su provisionalidad pueden considerarse altamente satisfactorios. La participación de la Universidad de La Laguna en los programas internacionales de intercambio se ha enriquecido notablemente durante este curso. Hemos experimentado un aumento del número de estudiantes salientes y entrantes, en un marco de depuración de los convenios bilaterales de intercambio.
Así, frente a los 520 convenios vigentes durante el curso 14-15, hemos mantenido en el 15-16 503 convenios. Sin embargo, de 350 estudiantes entrantes hemos pasado a 396 y de 158 estudiantes salientes hemos pasado a 174. Además, frente al curso anterior, se ha duplicado el número de estudiantes de prácticas externas que han elegido la Universidad de La Laguna para completarlas, mientras que se ha multiplicado por 4 el número de nuestros estudiantes que las realizan fuera de nuestras fronteras. Dentro del programa de la Fundación Carolina, la Universidad de La Laguna ha disfrutado de 5 becas para estudiantes en programas de posgrado, 3 más que el curso anterior, y se puso en marcha el programa de mentoría internacional, con base en el cual se han financiado 4 estancias de investigación de estudiantes de posgrado en centros internacionales de reconocida excelencia: la Universidad de Austin, Texas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Amadeus North America y la Universidad Karolinska de Suecia. La movilidad del personal docente investigador y del personal de administración y servicios ha aumentado también considerablemente, alcanzando durante este curso que termina las cifras de 40 trabajadores entrantes, tanto profesores como personal de administración y servicios, y 26 salientes, para realizar tareas de docencia, formación o prestación de servicios de gestión administrativa. La cooperación internacional de la Universidad de La Laguna se ha enriquecido con 11 nuevos convenios firmados con universidades europeas, americanas y africanas para el desarrollo de diversas actividades de cooperación científica y tecnológica. Entrado el mes de julio, se celebró la segunda edición del Campus África con un notable éxito de participación. En el apartado de investigación hay que destacar la obtención por parte de la Universidad de La Laguna de 43 nuevos proyectos de investigación en convocatorias nacionales e internacionales y la continuación de 159 proyectos iniciados con anterioridad. Se ha experimentado un importante aumento de la solicitud de proyectos de carácter internacional, pasando de 48 a 105 nuevos proyectos solicitados en el marco de la actividad de fomento de la participación de la universidad en las convocatorias europeas e internacionales que ha impulsado este vicerrectorado. Asimismo, se gestionaron 163 contratos de investigación celebrados entre el personal docente e investigador de la Universidad de La Laguna y empresas, entidades y administraciones públicas en el marco de las actividades de transferencia al sector económico y productivo. Se han puesto en marcha 2 nuevos programas de captación de personal cualificado y altamente cualificado. En primer lugar, el programa Agustín de Betancor, con el que, gracias a la colaboración y financiación del Cabildo de Tenerife, se contratarán este año por parte de empresas canarias o radicadas en Canarias 25 doctores y tecnólogos de la Universidad de La Laguna. En segundo lugar, el programa Viera y Clavijo, que con la colaboración del Gobierno de Canarias permitirá incorporar 4 investigadores de excelencia a la Universidad de La Laguna. Y en el marco del fomento de la iniciación a la investigación, gracias a la financiación procedente de la Fundación Caja Canarias y la Caixa, se han lanzado este curso los primeros 24 contratos de trabajo predoctorales de formación de personal universitario e investigador. Cerramos este capítulo de investigación haciendo mención a las auditorías favorables de los proyectos de investigación Marex e Imbrain, la nueva evaluación definitiva y sobresaliente del Campus Atlántico Tricontinental y la creación de la empresa Wuptix, la primera empresa de base tecnológica participada por la Universidad de La Laguna, radicada en la ciudad de La Laguna y que ha atraído una inversión de más de 3 millones de euros. La Universidad de La Laguna ha impulsado y reforzado durante el curso académico 15-16 sus relaciones con la sociedad y el entorno, consolidando y ampliando su actividad cultural, divulgativa y de proyección social. Se han puesto en marcha 2 nuevas iniciativas en el ámbito de la extensión universitaria. UL Opina tiene como objeto la promoción de sesiones de discusión en torno a cuestiones de importancia local y regional, dirigidas por docentes e investigadores universitarios desde una perspectiva científica y académica. Se celebraron 2 sesiones, la primera dedicada al sistema electoral canario y la segunda al turismo. Por su parte, UL Debates se ha ideado con un carácter más amplio, la recuperación de la universidad como un espacio de reflexión crítica sobre temas de interés social, habiéndose desarrollado durante este curso 3 sesiones: Economía del bien común, Refugiados y Ley del suelo. Se han celebrado 7 nuevos acuerdos con ayuntamientos de la isla para ampliar la oferta de cursos de extensión descentralizados y se han recuperado los cursos de verano de La Gomera. Se constituyeron 2 nuevas cátedras de empresa, la Cátedra Cajamar y la Cátedra de Enfermería, y se puso en marcha el PILES, el Plan de Inserción Laboral de Egresados Superiores. En un curso académico
enmarcado una vez más en un contexto de restricciones presupuestarias y contención del gasto, la Universidad de La Laguna ha hecho un enorme esfuerzo por optimizar sus recursos y mejorar sus fuentes de financiación, con el doble objetivo de no perjudicar la cantidad y calidad de su quehacer docente e investigador y de promover y favorecer la participación del entorno socioeconómico en la actividad universitaria y la realización de acciones de interés mutuo. Así, se renovaron durante este curso los convenios con las entidades financieras y fundaciones que colaboran con la universidad, principalmente la Caixa, Caja 7 y la Fundación Caja Canarias, y se formalizó un convenio nuevo con el Banco Santander. La colaboración de estas entidades aportó una financiación de más de 1 millón de euros. Asimismo, se pusieron en práctica medidas de gestión de ingresos y de racionalización de gastos. En la gestión de ingresos vinculados a precios públicos y matrículas, finalmente se ingresó una cifra superior a la prevista inicialmente en un 21%. En derechos pendientes de cobro reconocidos, se recuperó una cifra superior al 1 millón de euros. Y en cuanto a los gastos corrientes, se han efectuado actuaciones de racionalización, permitiendo reducir el importe de gastos en determinados conceptos vinculados a mantenimiento y suministros, con un efecto cuantitativo que superó los 150.000 euros. El orden, la claridad y la difusión de la gestión universitaria se vieron enriquecidos con la publicación del Boletín Oficial de la Universidad de La Laguna y el espacio Ultransparente, ambos en formato digital. Y los procedimientos electrónicos siguen incrementándose, habiendo obtenido en este curso un aumento del 58% en solicitudes en sede electrónica y del 35% en expedientes tramitados. En materia de personal, se sigue observando un descenso en la plantilla con respecto a años anteriores respecto al personal docente e investigador, que a 31 de diciembre de 2015 era de 1.586 docentes, frente a los 1.606 del curso anterior. Pero se produjo un ligero aumento en el personal de Administración y Servicios, que pasó de 817 a 839 personas contratadas. Gracias a la flexibilización de las restricciones legales a la contratación de empleados públicos y al aumento de la tasa de reposición, se ha convocado una oferta de empleo público de 38 nuevas plazas, tanto para los cuerpos docentes como para el personal de Administración y Servicios, contribuyendo con ello a una mejora de la situación laboral de nuestro personal. Finalizo aquí dando paso al recuerdo de los miembros de la comunidad universitaria que nos han dejado durante este curso. Pero antes quiero expresar mi agradecimiento al personal de la Secretaría General, sin cuya colaboración en la recopilación y ordenación de los datos, la realización de esta memoria no hubiera sido posible. In memoriam. Ricardo Asirón Rollo, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social. Alfonso Morales y Morales, profesor jubilado de la sección de Farmacia. Vicente Pelechano Barberá, profesor del Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología. Pedro González González, profesor emérito y primer decano de la Facultad de Bellas Artes. Manuel Linares Linares, profesor del Departamento de Análisis Matemático. Fernando Esteves González, profesor del Departamento de Sociología y Antropología. Pilar Badía Cubas, profesora del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología. Marta Ubiña, Servicio de Biblioteca. Rosa María Pérez Morales, personal administrativo del Departamento de Medicina Física y Farmacología. María Begoña Jiménez Reyes, personal administrativo de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Florián González Muiños, personal de Conserjería de la sección de Filología. Muchas gracias. El doctor don Víctor Acosta Rodríguez, catedrático del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Facultad de Educación, dictará la lección inaugural del curso académico 2016-2017, que versará sobre el tema Lenguaje e Inclusión Educativa, reflexiones para atenuar el fracaso escolar. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Es para mí un gran honor tener la oportunidad de impartir la lección inaugural
del curso 2016-2017 que se inicia en el día de hoy con este solemne acto en representación de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Después de haber aceptado la invitación de nuestro equipo de canal, mi objetivo fue elegir un tema que resultara de máxima actualidad. Sin lugar a dudas, creo que el fracaso escolar constituye un tópico de enorme interés académico y social que genera intensos y apasionados debates, aunque las ilusiones ofrecidas o bien llegan tarde o producen resultados poco alentadores. Véase, por ejemplo, el último informe del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que acaba de publicar el Ministerio, en el que se señala que el 43% de los estudiantes canarios de 15 años de edad no está matriculado en el curso que le corresponde. Al parecer, el rendimiento del alumnado desciende a medida que se incrementa la edad. Pues bien, en mi exposición compartiré con ustedes algunas reflexiones acerca de una de las razones que explicaría el fracaso escolar: el retraso en la adquisición de habilidades comunicativas y del lenguaje oral. Y lo haré con la ilusión de poder ofrecer algunas pistas que permitan caminar hacia ese concepto tan atractivo que se maneja muchas veces de manera retórica, que es la educación inclusiva. Con la idea de facilitar y apoyar el uso de un lenguaje funcional y comunicativo dentro del aula, dimensión social del lenguaje, mientras que simultáneamente se enseñan sus aspectos más formales, dimensión léxico-gramatical. En realidad, se trataría de fomentar de manera adecuada y equilibrada lo que las últimas leyes educativas recogen bajo el concepto de competencia en comunicación lingüística. Empezaré por definir los conceptos de inclusión educativa, fracaso escolar y lenguaje, que son los pilares sobre los que voy a construir mi discurso. Suele entenderse por fracaso escolar no acabar la enseñanza obligatoria satisfactoriamente. Sin embargo, no hablamos de fracaso académico, sino de fracaso de este o aquel sujeto que no responde a la propuesta curricular de la institución escolar. Con todo, como nos recuerda el profesor Miguel López Melero, el fracaso escolar es el fracaso de la escuela, con unas consecuencias perversas sobre algunos individuos porque se les priva del derecho que tienen a la educación obligatoria. Por tanto, identifico fracaso escolar con fracaso académico, debido a la incapacidad de la escuela de dar respuesta a la diversidad del alumnado. El fracaso escolar lo que pone de manifiesto es que necesitamos construir una nueva cultura escolar. De eso se trata cuando hablamos de inclusión educativa, de transformar las pedagogías de la escuela actual para darle respuesta a la diversidad de niños y niñas y de jóvenes que hay en nuestras instituciones educativas. Tomar conciencia de la necesidad de construir modelos educativos más equitativos. Para superar este fracaso escolar, ello supone un cambio de mentalidad que pasa imprescindiblemente por rechazar que el origen del mismo sea debido solo a las peculiaridades de cierto alumnado y a sus familias, y por la exigencia de poner las miradas en las barreras que impiden el aprendizaje y en cómo eliminarlas. Es decir, en las causas estructurales que producen el fracaso escolar, más allá de los estudios psicopedagógicos de algunos sujetos que lo único que hacen es excluirlos. No nos queremos dar cuenta que para combatir el fracaso escolar no hay que tomar medidas milagrosas con determinados alumnos o alumnas, sino romper el modelo educativo que origina ese fracaso. ¿Y qué relación guarda la inclusión educativa y el fracaso escolar con el lenguaje? Como todos ustedes saben, el lenguaje es una destreza fundamental para el desarrollo de los seres humanos por su conexión con la aparición de habilidades personales, sociales y académicas, y por el papel que juega en la construcción de los cimientos sobre los que se sustentarán todos los conocimientos posteriores. Con el lenguaje, como nos recuerda Montfort, el niño adquiere una herramienta, un arma de infinitas posibilidades, un arma cargada de futuro, parafraseando a Celaya. Aunque son muchas las personas que lo conquistan sin un gran esfuerzo, se estima que en la Unión Europea hay casi 6 millones de niños y adolescentes entre 0 y 18 años que tienen algún tipo de problema en la adquisición del lenguaje oral, sin que haya causas neurológicas, físicas o sensoriales que lo impidan, es decir, sin la necesidad de que haya una presencia de discapacidad intelectual, autismo o sordera. Estos datos proceden de una acción COST en la que participan todos los Estados de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, en la que cabe destacar que de los 4 miembros que representan a España,
2 somos investigadores de la Universidad de Aragona. Ante este preocupante panorama, que no hace sino incrementarse con el paso del tiempo, el sistema educativo no puede quedarse impasible. Muy al contrario, las instituciones educativas deben frenar el impacto que esta situación tiene sobre la tasa de fracaso escolar. Es hora de que todos los profesionales del campo educativo trabajen de manera colaborativa, diseñando y poniendo en práctica rutinas comunicativas y lingüísticas dentro del aula ordinaria para todo el alumnado. Seguidamente intentaré profundizar un poco en algunas de estas reflexiones iniciales. La primera idea que quiero destacar es la estrecha relación existente entre lenguaje, cultura y educación. Uno de los tesoros más preciados que ha dejado la vida del hombre en sociedad ha sido precisamente el surgimiento del lenguaje. Sin embargo, constituye un auténtico enigma explicar cómo se han originado las formas de comportamiento que llamamos simbólicas, en la base de las cuales encontramos la invención y el manejo del signo. Aunque la creación de herramientas que sirven para fabricar otras herramientas anuncian el origen de la cultura, se entiende que esta es mucho más que la tecnología. Los utensilios por sí solos tienen poca significación. Lo importante son los contextos a los cuales están vinculados. ¿Quién los utilizó? ¿Con qué fines? La cultura es la representación que los individuos tienen de todas estas facetas que enmarcan la vida y el valor que le atribuyen. Como las representaciones son procesos internos ubicados en la mente, no pueden compartirse salvo que la psique los traslada al exterior. Esta es la vía lógica de la existencia del signo. En palabras de Charles Peirce, una forma externa que remite a una representación interna con el objetivo de hacerla patente a alguien. El signo es un comportamiento comunicativo que presupone mentes capaces de entenderlo. Suelen darse como ejemplos de signo los gestos y el lenguaje, pero el mundo de los signos y la significación es amplísimo. Todo lo que rodea a los seres humanos tiene significado, y ese patrimonio de significados preestablecido y compartido es otra manera de entender la cultura. Con el nacimiento del signo surge una capacidad nueva para la comunicación y para la construcción de artefactos. Imaginemos la siguiente escena descrita magníficamente por el profesor Iber Pascual, un artesano de Gàster que, como saben, pudo ser el primero mínimo con capacidad para el lenguaje articulado. Está manipulando una piedra para obtener una herramienta, un bifaz. Otro individuo está a su lado observando. El tallista puede darse cuenta del interés del observador en la tarea, incluso su deseo de llegar a hacer el mismo. Puede entonces hacer más lento el ritmo de golpear las piedras, mostrar ostensiblemente la posición ideal de presión y de sustentación. De vez en cuando lanzar una mirada al observador para ver si aprende. La comunicación se establece en un doble nivel. Por un lado, está lo que sus gestos significan para el observador aprendiz. Por otro, sus miradas hacia éste, la postura, el ritmo del golpeo está delatando la disposición a transmitirle detalles de su habilidad. Aunque este escenario sea ficticio, como nos recuerda el profesor Iber Pascual, es totalmente plausible. Llegados a este punto, resulta muy interesante la contribución que hacen las neurociencias sobre las neuronas espejo y su relación con la capacidad de imitar y sintonizar con otras mentes. Estas neuronas se activan cuando hago ciertas cosas, pero también cuando las veo hacer a los demás. De modo que establecen un canal de comunicación entre los demás y yo. Hay experimentos que demuestran que las regiones cerebrales que se activan al hablar, en el lóbulo frontal, también se activan al escuchar a otras personas que hablan. Por lo tanto, llegados a este punto, podemos afirmar que el lenguaje ha hecho la cultura, no en sus dimensiones materiales, sí en cuanto a potenciar la cohesión y la cooperación social, dar forma a las creencias que sustenta la sociedad, insuflar nueva vida a la mente, creando el pensamiento abierto a la reflexión y a la innovación. Y todas estas ideas son perfectamente trasladables al campo educativo. En palabras de Stenhouse, la educación es esencialmente un proceso de grupo que depende de la comunicación. Hemos visto en las ideas anteriores que el lenguaje nace como una necesidad social y que contribuye decisivamente a la aparición de eso que llamamos cultura. Por tanto, el lenguaje no es un objeto que exista por sí solo, aunque el diccionario de la academia y los libros de gramática puedan sugerir esta existencia autónoma, a partir de la confusión muy habitual entre lengua y lenguaje. Como nos recuerda Montfort, un pincel no es la pintura y un cincel no es una escultura. Sin embargo, la palabra es a la vez instrumento
y objeto. En consecuencia, no podemos olvidar que el lenguaje existe por y para la comunicación humana. De este modo llegamos a la segunda idea que quiero compartir con ustedes. En las aulas de los centros educativos, incluiría la universidad, debe potenciarse un mayor desarrollo de la competencia comunicativa. Se trata de que el alumnado aprenda a entendernos y a usar su lenguaje con nosotros. Lo que se plantea entonces es la sustitución del término competencia lingüística por el de competencia comunicativa, ya que para comunicarse no es suficiente con el conocimiento de la lengua. Es necesario igualmente saber cómo servirse de ella en función del contexto social. Por lo tanto, en el centro de esta reflexión, de esta segunda reflexión, colocamos esta competencia comunicativa como el pivote sobre el cual se estimula el código lingüístico, se estimula la gramática y no al contrario. La comunicación, la competencia comunicativa estimula la competencia estratégica, la competencia que nos permite interaccionar con las demás personas de nuestro medio y mantener más allá de un tiempo razonable, ¿verdad?, ese tiempo de interacción. La competencia comunicativa nos permite tener una competencia sociolingüística, es decir, saber utilizar el lenguaje en los distintos contextos sociales en los que tenemos que hacerlo, utilizar los distintos tipos de registros. La competencia comunicativa, finalmente, nos ayuda a esa competencia textual, discursiva, que nos hace manejar distintos tipos de texto. Por lo tanto, en el centro de la educación debería estar esta mirada hacia la competencia comunicativa y no centrarnos tanto, ¿verdad?, o por lo menos de manera similar a esa competencia más formal de la que hablé al principio. En coherencia con estas ideas, y tal como nos recuerdan autores como Siwan, Bourdieu o Toussaint, se sabe que cuando los niños llegan a la escuela vienen equipados con una gran diversidad de formas expresivas que hay que alentar, que hay que potenciar, porque el resultado último de la estimulación lingüística no debe ser el uso exclusivo de la variedad estándar, sino también que el niño sea capaz de utilizar en cada situación y para cada función que pueda cumplir el lenguaje la variedad de lengua adecuada. El reto de la escuela debe ser el de estimular los usos más elaborados del lenguaje, obviamente, pero se trataría de ahondar menos en los aspectos referenciales y conceptuales y estimular más los comunicativos, funcionales y espontáneos. La tercera idea que voy a defender está cercana al pensamiento de Freire. Como los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, el lenguaje nos hace humanos. Probablemente no son necesarios muchos argumentos para reconocer que el lenguaje es un atributo intrínseco de la especie humana. Son bien conocidas las primeras investigaciones sobre comunicación con primates. Se les intentó enseñar a hablar, a tener un lenguaje. Todas fracasaron estrepitosamente. El lenguaje se sustituyó por sistemas alternativos de comunicación. También hay muchas experiencias de enseñar por aprendizaje asociativo el lenguaje a los loros, por ejemplo, ¿no? Es muy conocido el loro Alex, el loro africano gris, que aprendió hasta 150 palabras. Pero en los seres humanos todo es diferente. Entre los seres humanos la adquisición del lenguaje es algo bien distinto, es algo que empieza a ocurrir desde los primeros meses de la vida de los niños. Los niños llegan al mundo y empiezan a reconocer el rostro de su madre, su sonrisa, su gesto. Empiezan a reconocer la melodía de la frase, la entonación. Empiezan a reconocer la comunicación no verbal. Se meten en situaciones o se introducen en situaciones de interacción, que explicaba antes, donde se establecen relaciones de intersubjetividad, señaladas por autores como Trebarte. Por lo tanto, el lenguaje en los seres humanos permite introducirnos en situaciones dialógicas que nos permiten tomar contacto con el mundo, inhibir ciertas respuestas y participar en situaciones sociales. Podemos recurrir al campo de la educación especial para ilustrar bien todo esto que les estoy contando. Un ejemplo clásico al que se suele recurrir es el de Helen Keller, una niña que a la edad de 15 meses se queda sordo-ciega y que es abandonada, ¿verdad?, porque crece como una niña salvaje y es abandonada por su niñera porque no se puede educar. Hasta que aparece Anne Sullivan y empieza, ¿verdad?, a darse cuenta que Helen Keller puede ser educada. Para ello empezó, ¿verdad?, a enseñarle que determinadas señales,
determinados signos tenían que ver con el nombre de algunos objetos. Por ejemplo, cuando puso una de sus manos bajo un chorro de agua, en la otra escribió la palabra agua. Y en ese momento algo sublime pasó. Ella se dio cuenta que todas las cosas tenían nombre y a partir de ahí cambió su manera de relacionarse con el mundo, cambió su modo de convivir y apareció un espacio de comunicación con el mundo. Lo que hace que el ser humano sea verdaderamente humano es esta dimensión sociocultural construida por Anne Sullivan y Helen Keller, o con Helen Keller. Como nos recuerdan autores como López Melero o Humberto Maturana, somos lo que somos, o sería mejor decir, somos lo que nos hacemos gracias a las oportunidades que nos ofrecen los contextos y no debido a nuestros genes. Tomando en consideración las ideas anteriores, podríamos afirmar que el lenguaje se construye desde la acción. Ha sido muy habitual ensorbecer el fenómeno de la comunicación humana por una serie de malas metáforas. Hablamos del contenido de una carta o de una frase, o de los canales de comunicación que sugieren la idea de trasvase de información de un recipiente a otro. No suceden así las cosas. Como nos recuerda Marina, lo que hago al hablar o al escribir es presionar para que el oyente realice una serie de operaciones a mitad de camino entre la inferencia y la adivinación y produzca un significado parecido al que yo deseo suscitar. Y esto nos introduce en el campo de la pragmática del lenguaje. La pragmática se ocupa del estudio del lenguaje en uso, ya que somos nosotros los que nos comunicamos, no nuestros mensajes. Y por ello puede decirse que la pragmática trata de nosotros, los hablantes. A partir de ahora se cuestiona el papel exclusivo de los procesos de codificación y descodificación en la descripción y explicación de la comunicación humana, para poner de manifiesto las realidades de los sujetos como seres comunicativos. De esta manera se entiende que algunas producciones lingüísticas, más allá de sus características estructurales, pongan de manifiesto la destreza del hablante con la intención de seleccionar una frase y con la idea de manipular al oyente, tener una influencia sobre el oyente. Por ejemplo, una niña con discapacidad intelectual que hace el siguiente comentario después de entregársele una taza. Es una taza, es de color rosa, es de plástico, se puede beber en ella. También los humoristas son muy habilidosos en el uso del lenguaje para provocar un efecto sobre el oyente. Entre ellos habría que destacar las célebres frases de Groucho Marx. No piense mal de mí, señorita. Mi interés por usted es puramente sexual. O jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio. Además, tal y como ha expresado recientemente el profesor Ignacy Ver, recogiendo las aportaciones de autores tan relevantes en el campo de la pragmática del lenguaje como Tomasello o Grice, la comunicación humana es una empresa eminentemente cooperativa. Los humanos nos comunicamos alrededor de la intencionalidad compartida. Nos sorprende el carácter social de chimpancés y bonobos, pero las motivaciones sociales de los humanos son incomparables. Nos encanta hacer cosas juntos, no solo para ser más eficientes, sino por el simple placer de realizar actividades acompañados y poder compartir estados psicológicos. La pregunta que nos surge ahora es la siguiente: ¿cómo somos capaces de comprender las intenciones de los demás? Veamos. Para ser un comunicador auténtico no basta solo con activar los mecanismos neuropsicológicos destinados a ello. Se precisará además desarrollar una serie de habilidades focalizadas en eso que llamamos procesos de interacción que se despliegan entre seres humanos. Más concretamente me referiré al reconocimiento del otro como un comunicador dotado de intencionalidades. Por lo tanto, se hace necesario también tener un conocimiento del interés, de la motivación y de las intenciones de los otros, cuestión que ha sido abordada por autores como Ángel Riviere bajo el concepto de teoría de la mente, es decir, una habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. El autismo sería el déficit de la teoría de la mente. Las personas autistas tienen esta incapacidad, ¿verdad?, para reconocer al otro como un comunicador. La teoría de la mente se despliega en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la educación. El profesor actúa sobre los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos del alumnado. Intenta transmitir lo que considera valioso y de modo que pueda ser asimilado.
Para todo ello debe ponerse en la mente del alumnado, inferir su nivel de conocimiento, sus preocupaciones e intereses, suponer lo que ya sabe y lo que quizá desee saber. Por lo tanto, en la base de este tramado que he descrito con cierto detalle, se encuentra el uso social de la comunicación entre seres humanos, con el propósito de intercambiar intenciones y significados a partir de un proceso complicado de ida y vuelta que propiciará el desarrollo pragmático del lenguaje y, a partir de aquí, el del resto de sus componentes. Y cuando en la escuela se cambia este contexto por otro en el que prevalecen las tareas de lápiz y papel, o el estudio preferente de las formas gramaticales y de los aspectos referenciales, aparecen o se agravan los desfases evolutivos, los comunicadores pasivos y una legión de niños invisibles, caracterizados por sus dificultades en la comprensión, en el léxico, en la morfosintaxis y en el discurso. Llegados a este punto, cabría preguntarse por las implicaciones socioeducativas que tienen estas dificultades del lenguaje. Recogiendo una reciente idea de Montfort, se podría afirmar que las dificultades del lenguaje constituyen una discapacidad compartida. Si tú no entiendes, tengo yo el problema de no poder hacerme entender. Y si tú no te expresas adecuadamente, tengo yo el problema de no poder averiguar lo que quieres o piensas. Junto a estos problemas de comunicación que están presentes en este tipo de niños que hemos definido como invisibles, suelen aparecer además otros problemas que llamamos o que se llaman técnicamente de comorbilidad. Con este término me referiré a una serie de manifestaciones significativas que coocurren con tanta frecuencia que parecen ser parte del fenómeno mismo. En esta dirección es habitual la manifestación a corto plazo de dificultades en lo que llamamos la alfabetización emocional, en el aprendizaje inicial de las matemáticas y en la lectura. En efecto, las dificultades del lenguaje ocasionan un fuerte impacto emocional y cercenan seriamente el desarrollo social del alumnado. Los obstáculos con las interacciones sociales pueden ser determinantes para el juego y para el trabajo en grupo. Suele ser habitual que los niños y niñas con buen lenguaje prefieren interactuar con otros compañeros con competencias similares. La consecuencia más inmediata será el desarrollo de una pobre autoestima y la aparición de conductas agresivas y antisociales. Asimismo, tal y como señalamos anteriormente, las dificultades en la comprensión del lenguaje podrían afectar a la resolución de muchos problemas aritméticos. Pero el efecto más grave, más nocivo de las dificultades del lenguaje, hay que situarlo en las barreras que suponen para el aprendizaje de la lectura. La lectura y la escritura son procesos parasitarios de las habilidades lingüísticas. Si no hay habilidades lingüísticas, no hay lectura. El ciclo que se repite frecuentemente en muchos centros educativos adquiere unas proporciones monumentales sin que nadie haga nada por cambiar su curso. Los hechos suceden de la siguiente manera. Una vez transcurridos un par de años de su ingreso en el sistema educativo, gran parte de este alumnado invisible suspende el primer curso. Otros han aprobado por los pelos, pero están comenzando a darse cuenta de que no les va a ir bien. Concretamente, algunos estudiantes saben que no leen tan bien como sus compañeros. A medida que avanzan en los distintos cursos de la educación primaria, muchos estudiantes ven cómo naufragan en una parte sustancial del currículo escolar. Cuando esto ocurre, las cosas comienzan a aclararse. Los estudiantes que fracasan comienzan a perder la motivación y albergan pocas expectativas de sí mismos, lo que les lleva a tener unos logros académicos mediocres, quedando encerrados en una espiral descendente que termina en la desesperación, la marginación y la exclusión social. La transformación de este escenario pasa por cambiar las políticas, cambiar las prácticas, es decir, construir una educación inclusiva. Tal y como ya se ha comentado, la acción educativa sobre las dificultades del lenguaje en una escuela inclusiva estará obligada a reconsiderar la organización del modelo de servicio de apoyo psicopedagógico que se presta en ella. En este sentido, se debe abandonar la idea de un modelo centrado en el déficit que entiende la ayuda fuera del aula, donde el lenguaje se considera una habilidad que se trabaja en un momento concreto y en una situación específica, y debe sustituirse por otra que entienda la mediación en ambientes poco restrictivos para el alumnado y donde el lenguaje sea una especie de eje transversal que se pueda trabajar activa y colectivamente durante todo el tiempo escolar. Por lo tanto, se debe pensar que los apoyos ofrecidos a este alumnado deben pasar del énfasis en la recuperación a un acento en la prevención y en la atención temprana. Este cambio de concepción organizativa
obliga a diseñar la acción educativa en las propias aulas, considerando que más que entrenar el lenguaje, hay que activarlo en la acción, siguiendo o con la colaboración, y con la necesaria colaboración y el andamiaje de los adultos, siguiendo las enseñanzas de Vygotsky y Brunner. El resultado de todo esto es que ya no se entiende que el lenguaje temprano, refleje fundamentalmente una inteligencia gramatical, sino que tiene sus raíces en la práctica, dependiendo de la comprensión general de sus propias acciones y de las de los otros. El lenguaje se construye en la acción. Para concluir, me van a permitir dejar en el aire una pequeña reflexión dirigida fundamentalmente a quienes diseñan las políticas educativas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Las características del alumnado definidas en esta presentación actúan manifiestamente con otros factores de riesgo, pero sí parece quedar muy claro que suelen estar asociadas con una amplia cadena de consecuencias negativas a corto y largo plazo. Por ejemplo, algunos estudios confirman sus obstáculos para encontrar una pareja estable o para la obtención de un empleo, y especialmente para lo que la Organización Mundial de la Salud define como participación, es decir, para alcanzar una inclusión educativa y social. Es posible que una parte de este alumnado demuestre una gran capacidad para la resiliencia, pero la realidad nos demuestra también que un nutrido grupo es mucho más vulnerable, no logrando una inclusión óptima con el transcurso del tiempo. También, tal y como ya se señaló anteriormente, parece confirmarse que se trata de un grupo que posee un claro factor de riesgo, pero se insiste en su carácter no determinista, por lo que su fracaso se puede evitar. Para ello conviene actuar desde la etapa de la educación infantil y no esperar a la educación primaria, tal y como se hace con demasiada frecuencia. Tal vez corresponda aquí recordar el epigrama de Nicolás Fernández de Moratín, en el que, quizás sin pretenderlo, nos muestra la importancia de los periodos críticos de la plasticidad cerebral en el aprendizaje del lenguaje y, por lo tanto, la importancia de las edades tempranas. Dice así: admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. En definitiva, es el momento de ofrecer soluciones para contribuir a minorar el índice de fracaso escolar y también personal que experimenta un número nada desdeñable de alumnos y alumnas en nuestro sistema educativo. Probablemente encuentren algunas pistas en esta exposición. Como sin duda sabrán, el término inclusión ha reemplazado al de integración escolar, y la inclusión empieza porque las instituciones educativas asuman la responsabilidad del proceso de ajuste de sus enseñanzas y metodologías a las necesidades de todo el alumnado, y no al contrario, como ocurre con más frecuencia de la deseada. Muchas gracias. La señora secretaria general de la Universidad procederá al llamamiento de los nuevos doctores para la imposición de birretes por el señor rector magnífico de la Universidad en presencia de sus padrinos. Facultad de Derecho, don Miguel Ángel Rodríguez Martínez.
Doña María Candelaria Martín González. Doña María Belén Hernández Garde. Doña Susana Eva Franco Escobar. Facultad de Ciencias, sección Biología, doña María Ascensión Dorta Santos. Don José García Casanova. Don Celso Agustín Hernández Díaz. Sección Física, don José Manuel Calvilla Quintero. Don Eduardo José Núñez Cumplido. Facultad de Ciencias de la Salud, sección Medicina, Enfermería y Fisioterapia, doña Marilú Lira Aponte.
Doña Laura Fernández Hernández. Doña Fátima Mesa Lugo. Don Juan Ignacio Márquez de la Rosa. Doña Faina González Cabrera. Don Osvaldo Lorenzo Prozzo. Doña Omaira Carolina Medina Bolívar. Doña Carmen Núñez Torres. Doña María Begoña Sánchez Gómez. Don Sebastián Manuel Matos Castro.
Don Gonzalo Duarte Clemens. Doña María de la O. Álvaro Afonso. Sección Farmacia. Don Humberto José Domínguez Rodríguez. Doña María Ibars Pineda. Sección Psicología y Logopedia. Doña Janet Pérez Ramos. Doña María Cristina de Arcos Baeza. Doña Tania Díaz García. Doña Sonia Plasencia Carrillo. Doña Antonia Hernández Reyes. Don Jorge Ruiz Ruiz.
Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación. Sección Ciencias Sociales y Políticas. Don Juan José Saavedra Gallo. Sección Ciencias de la Información. Doña María Gabriela Guleserian Kaminsky. Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Don Ignacio de Martín Pinillos Castellano. Facultad de Humanidades. Sección Bellas Artes. Doña Esther Rodríguez Suárez. Sección Filología. Doña Kenia Martín Padilla. Doña Carolina Jorge Trujillo. Doña Violeta Yoyo Berge. Don Alium Badara Cham. Sección Geografía e Historia. Don Daniel Miguel Méndez Rodríguez.
Don Francisco Pérez Caamaño. Doña María Teresa Concepción Masip. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, sección Ingeniería Agrónoma. Doña María Candelaria Vera Batista. Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, don Alejandro Acosta Díaz. Señoras y señores doctores, como rector de la Universidad de La Laguna, os admito al claustro con todos los derechos, inmunidades y privilegios inherentes a los demás doctores, y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habréis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en nombre de todos los doctores de este claustro. Os ofrezco la interpretación musical Va Penseiro de Verdi a cargo de Coral Universitaria, Coro Polifónico, Camerata Lacunensis y Ars Canendi. Patria, si
ricevetti le memorie nel petto raccendi, ci fa bella del tempo che fu. Oh, simili sogni mai fatti tra il suono di crudo lamento. Oh, ti scrivi, Signore, un concetto che nel fondo al patire virtù, che nel fondo al patire virtù, che nel fondo al patire virtù, al patire virtù. Señor presidente de la Comunidad Autónoma, señor alcalde de La Laguna, señora consejera de Educación y Universidades, señor presidente del Cabildo de Tenerife, señores presidentes de la Comunidad Autónoma, representantes de instituciones públicas, de organismos e instituciones, señoras y señores, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, rectora de la Universidad Europea de Canarias, rectora y rectores de la Universidad de La Laguna, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, miembros de la comunidad universitaria. Con este acto académico, la Universidad de La Laguna inicia el curso 2016-17. Para la comunidad universitaria se trata de un acto de gran relevancia por lo simbólico que resulta y por la presencia de una amplia representación de la sociedad. Saludamos a las representaciones de la Administración General del Estado, de las instituciones regionales y de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Administración de Justicia, de los cabildos insulares y de los ayuntamientos, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y damos las gracias a las instituciones, organismos y entidades que han aceptado la invitación para acompañarnos hoy. A todas y todos expreso nuestra gratitud por acompañarnos en este día y por escuchar nuestras reflexiones. La profesora Dulce Cairós, secretaria general de nuestra universidad, ha presentado un breve resumen de la memoria del curso anterior. Quizás lo más importante que hemos hecho ha sido continuar asegurando buena parte de la educación superior de los canarios. Hemos renovado la acreditación de todos los títulos que hemos presentado para ser evaluados y ello nos permite decir que proseguimos ofreciendo a la sociedad canaria profesionales que han recibido una rigurosa y sólida formación en una gran variedad de campos como la enseñanza, el derecho, la ciencia, la marina, la economía, la empresa, la ingeniería, la salud y muchos otros. Es la primera de las misiones que tenemos en la universidad y de ello nos sentimos orgullosos y satisfechos. No hay complacencia en estas palabras. Pensamos que todavía hemos de mejorar mucho para alcanzar la enseñanza de excelencia que deseamos, la investigación de vanguardia más presente en todos los departamentos universitarios y una relación aún más estrecha con la sociedad. Lo he dicho muchas veces y hoy toca volver a hacerlo. Estamos satisfechos de la universidad que hemos ido construyendo a lo largo de muchos años, pero tenemos la ambición de mejorarla y lograr que la sociedad se sienta orgullosa de su Universidad de La Laguna, la que es pública, la que es de todos.
Aunque hoy es la apertura oficial del curso, el pasado viernes hemos recibido ya a las alumnas y alumnos del programa Erasmus que han elegido nuestra universidad para completar su formación universitaria. Más de 400 jóvenes europeos de 17 países diferentes se han acercado a la Universidad de La Laguna para cursar 26 titulaciones. Confío en que esta juventud universitaria europea sea la base sobre la que se asentará la definitiva unidad europea, la construcción del espacio europeo del que formamos parte y en el que participamos. Sabemos que la internacionalización de las universidades es esencial para lograr que sean excelentes en todos los aspectos, en la enseñanza, la investigación y el traslado a la sociedad de su conocimiento. Además de potenciar el programa Erasmus, que facilita la movilidad de la comunidad universitaria, hemos continuado con la celebración del Campus África de la mano del rector José Gómez Soliño y del profesor Basilio Valladares. Se trata de un lugar de encuentro con las universidades y los países más cercanos del vecino continente. En esta línea anuncio que tenemos la intención de celebrar un Campus Latinoamérica el próximo año 2017 y que en el futuro alternen en años sucesivos ambos campus, recogiendo así una idea del municipio de La Laguna que ahora hago pública con el permiso del señor alcalde. Avanzamos de este modo en la idea de Canarias como punto de encuentro entre tres continentes, tal como ya hicimos en el Campus Atlántico y Tricontinental que desarrollamos junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y lo hicimos con mucho éxito. Es momento de dedicar unas palabras al rector José Regidor, que ha dirigido la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde hace ya más de 9 años y que se jubilará en los próximos días. Quiero dejar constancia ante todos del reconocimiento que hacemos de su compromiso universitario y en especial a su estrecha colaboración con la Universidad de La Laguna. Rector Regidor, la Universidad de La Laguna fue el inicio de su vida universitaria como estudiante y me gustaría que estas palabras de despedida que pronuncio como rector en este Paraninfo, que supongo lleno de recuerdos juveniles, le acompañen siempre. Despedimos al profesor comprometido con la universidad pública, la que asegura el pensamiento libre, la libertad de cátedra, la igualdad en el acceso. Gracias, rector Regidor. Desde el Gobierno de la Universidad, desde los diferentes ámbitos de responsabilidad, es preciso que continuemos creando el ambiente necesario para que el conjunto de la comunidad universitaria se sienta concernido con su constante mejora. Nada está hecho para siempre. Hemos de recordar que hay que mirar a medio y largo plazo, pero es preciso recorrer el camino todos los días, hacerlo juntos y hacerlo con diálogo y con transparencia. Hemos comenzado este curso con una lección del profesor Víctor Acosta, de la Facultad de Derecho, que se ha titulado Lenguaje e Inclusión Educativa, reflexiones para atenuar el fracaso escolar. El lenguaje es el principal instrumento de comunicación entre los seres humanos, pero algunas niñas y algunos niños se encuentran con dificultades en la comprensión plena de la lengua que se utiliza en la escuela. La lengua está viva, cambia y se transforma todos los días. No podemos olvidar que el lenguaje más querido y con el que más cómodos estamos todos es el que nos enseñó nuestra madre y que los cambios y las variantes no siempre se asimilan e integran bien en nuestra forma de hablar. Usamos un lenguaje con las amistades, otro con la familia, otro distinto en el trabajo. En fin, cada uno de nosotros distingue bien lo que es propio y adecuado según el ambiente en el que hablamos, pero no ocurre así en los primeros años y algunas niñas y niños se encuentran con graves dificultades de comprensión del lenguaje que se convierten en obstáculos para el aprendizaje. El profesor Víctor Acosta dirige un equipo
cuya investigación está centrada precisamente en esas dificultades en la escuela, asociadas al lenguaje, investigación que ha sido financiada con fondos públicos y que cuenta con publicaciones científicas de impacto en las que se comunican esas investigaciones. Hoy han sido sintetizadas aquí por el profesor Víctor Acosta para todos nosotros. Lo que acaba de hacer el profesor Acosta es la esencia misma de la universidad. Conoce lo que otros investigadores han logrado, amplía el conocimiento con sus propias investigaciones y traslada ese conocimiento a su enseñanza y lo transfiere a la sociedad al implementar programas escolares para la detección de esos problemas de lenguaje. El profesor Víctor Acosta nos ha hablado de un problema de mucha trascendencia, el fracaso escolar. Se sitúa el profesor Acosta en la perspectiva de la educación inclusiva, en la que se apoya la atención a todos los alumnos, cada uno de ellos con sus características, como es el caso que aquí se ha estudiado, en el que cada alumno posee un lenguaje propio. La superación del fracaso escolar se ha convertido en uno de los principales retos que tenemos en estas islas. No puede haber fracaso escolar, no podemos aceptarlo. Todos los estudiantes deben alcanzar el éxito, el que cada uno es capaz de lograr. Agradezco a mi colega profesor Víctor Acosta haber sabido mostrar el compromiso universitario con el estudio y la investigación y cómo se traslada ese conocimiento a la sociedad. La importancia que en la Universidad de La Laguna damos a la educación, la universitaria y la que no lo es máxima. Permítanme que recuerde que en la apertura de curso del año pasado formulé la propuesta de afrontar el gran reto del desempleo en nuestras islas y ofrecimos la posibilidad de establecer en Canarias un gran acuerdo sobre la educación y el empleo. Un pacto en el que integremos al sistema educativo en su conjunto, educación obligatoria, formación profesional, bachillerato y universidades. En este sentido, dijimos hace un año, pueden contar con la Universidad de La Laguna. Y hoy tengo la satisfacción, señor presidente, señora consejera, de poder decir que hemos dado pasos en esa dirección. Uno de nuestros espacios, ULL Opina, en el que se lleva trabajando meses bajo la dirección del profesor José Luis Rivero, se dedica precisamente a educación y empleo. Se trata de trasladar a la sociedad las reflexiones y propuestas de un equipo de académicos, lo que podría servir de base para ese gran acuerdo que proponemos. Otros ULL Opina ya han visto culminado su trabajo. Así ya hemos entregado al Parlamento de Canarias una compilación de materiales en torno a la posible reforma del sistema electoral en nuestras islas y estamos a punto de hacer lo mismo con el Gobierno de Canarias en relación con el modelo turístico de Canarias. Creo que a lo largo del pasado curso hemos avanzado en el propósito de recuperar la centralidad de nuestra universidad en los grandes debates en torno a los desafíos que Canarias tiene, en particular, y la sociedad en general. Desafíos que hemos de afrontar en esta encrucijada histórica. Y lo hemos hecho con la puesta en marcha de la serie de espacios de reflexión ULL Debates. Este Paraninfo en el que ahora estamos ha sido escenario de debates rigurosos, plurales y de altísimo nivel en torno a temas tan cruciales como el proyecto de ley del suelo, la problemática de los refugiados, la lacra de la corrupción o el modelo económico. Volvamos al empleo. Dijimos hace un año que una de nuestras prioridades es la mejora de la empleabilidad de los egresados y egresadas. Un reciente estudio de la Fundación Everest sitúa a las tituladas y titulados en la rama de humanidades de nuestra universidad como los segundos mejor valorados del país por parte de los empleadores. Este dato anima al optimismo. La encuesta de población activa del primer trimestre de este año nos dice que la tasa de paro en Canarias se sitúa en el 26%, mientras que para los titulados universitarios la misma es 10 puntos menor, situándose en el 16%. Esto nos indica bien a las claras la ventaja de poder acceder a nuestro mercado de trabajo el contar con una titulación universitaria. No puedo permanecer ajeno, y no lo hago, al debate sobre las universidades
sobre la utilidad de sus enseñanzas y su adaptación al mercado del trabajo. Hay quienes dicen que la universidad debe enseñar y preparar para el empleo, pero se refieren al que demandan determinadas empresas. Parece que se ignora que cada día surgen numerosos empleos nuevos y que la función de la universidad es ofrecer una formación sólida, en base a la cual las egresadas y los egresados puedan abordar los empleos que se puedan generar o que ellos mismos sean capaces de crear mediante el emprendimiento. ¿Qué desastre supondría para la sociedad convertir la universidad en una escuela profesional de unas pocas empresas? Debo recordar lo que la Constitución dice. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. No podemos aceptar que se minusvalore el papel fundamental en la formación de los individuos para convertirlo en instrumento miope de intereses particulares. La universidad es el lugar principal de conservación, creación y transmisión del conocimiento científico, técnico, humanístico y artístico. Casi todos los que hoy gobiernan la sociedad, dinamizan la economía, administran las instituciones e impulsan la innovación, se han formado en este sistema universitario público. Comparto con el sociólogo Manuel Castel la idea de que nuestra sociedad necesita más universidades de servicio público y no menos. El bien público no puede decidirlo el mercado, sino los poderes públicos, que son los que cuentan con la legitimidad democrática para poder hacerlo. Nos preocupa la empleabilidad de nuestros estudiantes, mucho. Por ello los formamos de manera integral, de forma que quedan capacitados para el empleo de hoy y el de mañana, para el que aún no conocemos porque aún no existe. Las frecuentes informaciones sobre el ranking universitario sitúan a las universidades españolas lejos de los lugares más altos y suele producirse un reproche generalizado al sistema universitario español. Me atrevo a devolver la crítica. La sociedad española tiene el sistema universitario que ha decidido a lo largo de muchos años, con sus normas y con sus presupuestos. Habrá que valorar si el esfuerzo social que se hace corresponde con el resultado que se obtiene en las universidades. Mi respuesta es sí, un rotundo sí. Importante es la enseñanza, pero no lo es menos la investigación. Nadie discute que en la sociedad del conocimiento, el desarrollo intelectual, la imaginación, la invención y el uso de las nuevas tecnologías serán los elementos estratégicos del desarrollo económico y del bienestar social. La investigación exige libertad y se justifica por sí misma. Por ello es tan necesario reivindicar desde esta tribuna la investigación básica y que resulta muy limitativo y atrasado la vinculación de la ciencia con las aplicaciones inmediatas. Lo decidimos, además, en un momento en que la Universidad de La Laguna ha logrado sacar adelante lo que se llama una spin-off, liderada por el profesor Juan Manuel Rodríguez Ramos, de nuestra universidad, quien, tras muchos años de trabajo intenso, ha creado con un grupo de investigadores una nueva tecnología capaz de llevar imágenes 3D a la telefonía móvil. Los empresarios de las islas que fueron invitados a conocer el proyecto de cara a invertir en él no lo creyeron interesante o simplemente lo ignoraron. La financiación de 3 millones de euros aportados por importantes fondos de inversión internacionales se ha obtenido fuera de Canarias y en ella se ha implicado la mayor empresa del sector en el mundo radicada en Silicon Valley. La entidad ya camina y se han generado en nuestras islas más de 10 empleos nuevos. Para la ULL, el estudiantado no está formado por clientes que pagan y exigen programas a su medida. No entendemos las universidades como empresas mercantiles. No es cierto que haya muchos universitarios en España y menos cierto aún en Canarias. La tasa de acceso a los estudios universitarios en los países de la OCDE es del 58%, mientras que en España es del 52%. A ello debemos añadir que, pese a que Canarias supone el 4% de España, según varios indicadores, tenemos el 3% de los estudiantes de grado y solo el 1% de los de máster.
La conclusión es dramática. En Canarias hay pocos estudiantes universitarios. Estamos, espero, en la última fase de concreción de la propuesta que hemos formulado de un ambicioso plan de inserción laboral de la educación superior de Canarias, apoyados por el Gobierno de Canarias con su presidente al frente. Además, la eficacia del mismo será todavía mayor si lo dotamos de carácter plurianual, integrándolo en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias. Ello contribuiría, además, a avanzar en ese empeño, compartido por todos, de transformar el tejido productivo de nuestras islas gracias al potencial innovador de nuestros egresados y egresadas. Mientras tanto, hemos seguido trabajando en nuestros programas de becas de inserción laboral y los resultados no pueden ser más esperanzadores, ya que el 67% de los egresados y egresadas participantes se insertan laboralmente en corto plazo y el 52% de ellos lo hacen en la misma empresa en la que disfrutan de la beca. Para disminuir el insoportable nivel de desempleo existente en Canarias y para mejorar el impacto de la relación existente entre el nivel educativo y el empleo, es imprescindible avanzar en la transformación de la estructura de nuestro sistema económico. Hay que hacer más presentes actividades económicas de mayor valor añadido y que, por tanto, requieran personas más formadas. El ejemplo de nuestra primera spin-off me parece que es bien elocuente. Señor presidente, me consta que compartimos esta prioridad, tanto en lo que se refiere al plan de inserción laboral de la educación superior de Canarias como al programa de empleabilidad del Fondo de Desarrollo de Canarias. Esperemos que próximamente seamos capaces de concretarla. Se trata de poderosos instrumentos para avanzar hacia una economía más basada en el conocimiento. Sepa usted, señor presidente, que en ese reto transformador de la actividad económica de Canarias siempre va a tener de su lado, como no puede ser de otra manera, a la Universidad de La Laguna. El pasado curso se han leído casi 400 tesis doctorales y unos 40 de las nuevas doctoras y de los nuevos doctores se han investido como tales en este acto. La tesis doctoral suele ser la primera investigación de los universitarios y siempre es el resultado de un trabajo que es intenso, pero que con frecuencia va acompañado de frustraciones, pero que se ha salido adelante gracias a la tenacidad. Por ello, felicito a las nuevas doctores, a los nuevos doctores y a quienes han dirigido esos trabajos de investigación. Así se logra que la antorcha del conocimiento y de la investigación pase a las nuevas generaciones. Espero que quienes hayan leído la tesis doctoral busquen nuevos horizontes en otros lugares y mantengan la idea de volver a La Laguna para, con nuevos ánimos y conocimientos, impulsar iniciativas de investigación propia. No todos los rectores deben incorporarse a la universidad. Cada día se aprecia más en algunas empresas la capacitación intelectual que supone el doctorado. Desde el Cabildo de Tenerife se ha puesto en marcha el programa Agustín de Betancourt, en el que estamos involucrados el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna. Se pretende, cuando el programa esté en pleno funcionamiento, que equipos de investigación y empresas saquen adelante proyectos de transferencia tecnológica y que cuenten, finalmente, con 100 doctores o tecnólogos. Es, sin duda, la apuesta más importante que en este ámbito se ha producido nunca en Canarias. Gracias, señor presidente del Cabildo. Las universidades se sustentan en valores y sobre algunos de ellos me gustaría hablar ahora. Nuestra universidad impulsa la curiosidad como el más poderoso instrumento en la búsqueda del saber, la que se sacia con el conocimiento logrado tras el estudio y la investigación, la que impulsa la audacia intelectual de buscar nuevos horizontes, la que sustenta la innovación educativa y se vincula a las nuevas profesiones. Somos una universidad en la que se forma y se investiga haciendo común la práctica de la duda. Se procede a la búsqueda activa y renovada de la verdad, alejados del saber dogmático, de la creencia heredada y del conocimiento petrificado.
En nuestra universidad se forma en el esfuerzo, en la persistencia de aquello que se desea conocer y, por tanto, en la capacidad para resistir el fracaso, en la defensa de las segundas y terceras oportunidades que tantas veces llevan al éxito tras un primer desánimo. La historia del conocimiento es la de mujeres y hombres con años de búsqueda infructuosa, errores y críticas antes de llegar a los descubrimientos y las conclusiones. Somos una universidad en la que se cree que la continua formación individual tiene una consecuencia de enorme valor personal, la sabia administración de la espera ante la recompensa, de la justa recompensa a tanto esfuerzo. Esta capacidad para diferir el placer y convertir la espera, la búsqueda, en placentera en sí misma, es una valiosa capacidad individual y también es un valor añadido de la vida universitaria que se desarrolla por el estudio y el esfuerzo personal, produciendo sociedades más equilibradas, vidas más dignas de ser vividas, con personas que vale la pena que sean conocidas. Nuestra universidad está comprometida con la sensibilidad ante todo lo humano, lo que conduce a las personas que componen nuestra comunidad a la cooperación esencial que debe presidir todas las actividades universitarias y que refleja el carácter colectivo del progreso en las distintas sociedades. Con una alta cooperación interna en nuestra universidad, aunando esfuerzos y buscando objetivos comunes, y también una intensa cooperación externa que establezca redes internacionales estables de formación e investigación. La nuestra es una universidad solidaria ante la desgracia, la injusticia o la discriminación, se produzca donde se produzca. Y también solidaria con las generaciones venideras en la transmisión del conocimiento y de los modelos humanos que lo atesoran. Y sí, es necesaria también una buena dosis de pasión para conseguir muchos de estos valores. Pasión para empeñarse en logros que son necesarios. Fuerza creativa que lleve al descubrimiento, a la innovación. Y eso debe darse en una atmósfera favorecedora de la creatividad, tantas veces opuesta a la burocratización de la enseñanza o de la investigación. Atmósfera que facilite, si me permiten la expresión, un vagabundeo por los límites del saber conocido, una falta de sujeción a compromisos distractores, una aparente pérdida de tiempo que permita el extrañamiento de lo cotidiano, de lo sabido, de nuestros propios esquemas de conocimiento, para internarse en lo desconocido, en el posible error, en la búsqueda fallida, en la desorientación, en la frustración de volver a empezar, tantas veces antesala de importantes logros. Los valores universitarios sobre los que nos sustentamos son plenamente compatibles con la profesionalización de nuestros grados y posgrados, dentro de un contexto general que defienda la libertad de cátedra, no entendida como privilegio o licencia para la arbitrariedad, sino como el ejercicio de la búsqueda honesta del conocimiento. Estamos muy orgullosos de la actividad solidaria que desarrollamos. Centenares de universitarios, especialmente estudiantes, colabora a través de nuestro programa ULL Solidaria con organizaciones no gubernamentales del entorno, contribuyendo a mejorar la situación de los más desfavorecidos. Esta actividad es consecuencia de muchos de los valores que he destacado y que forman parte de nuestra esencia como universitarios. Sin embargo, permítanme que destaque un elemento añadido. Cada vez más, estudios confirman que la participación en acciones de voluntariado permite adquirir y desarrollar determinadas competencias personales que son valiosas, tanto para las personas voluntarias como para el entorno en el que éstas se desenvuelven, tales como el análisis de problemas, la autonomía, la capacidad de liderazgo, la planificación, la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo. Debo añadir que estas actividades de solidaridad no sustituyen ni amenoran la necesidad e importancia de la justicia, que corresponde a las instituciones públicas. De todos los valores universitarios, quiero destacar como el más valioso el de la igualdad. Nuestra universidad está comprometida
con una enseñanza sensible a las peculiaridades de las distintas culturas y sensible a las necesidades de las personas que las conforman y desarrollan. La igualdad se manifiesta principalmente en la universidad porque la principal razón para el ingreso en ella es el talento, el conocimiento y el trabajo. Y a lo largo de la formación académica solo atendemos a esos mismos valores: talento, conocimiento y trabajo. No influye en el trato que damos si se trata de mujer u hombre, la riqueza o pobreza familiar, la condición sexual, las creencias religiosas, las opiniones políticas. Confío en que este próximo curso continuemos con el diálogo frecuente y sincero con los responsables de las instituciones públicas y de la sociedad civil, y hacerlo con el apoyo del Consejo Social de la Universidad y la colaboración de alumni. En este comienzo de curso deseo expresar el sentimiento que este rector tiene de mayor comprensión, entendimiento y cooperación entre el Ayuntamiento de La Laguna y nuestra universidad. Creo que todos estamos haciendo propia la idea de que La Laguna no se entiende sin la universidad y la universidad no se comprende sin la ciudad. En fin, estamos caminando juntos, que ya es mucho. Muchas gracias, señor alcalde. A lo largo del próximo año 2017 conmemoraremos los 225 años de la fundación de la Universidad de La Laguna, que se produjo el 11 de marzo de 1792. Una comisión que preside la rectora Marisa Tejedor, a la que deseo agradecer su permanente compromiso universitario, está elaborando un ambicioso programa de eventos en los que deseamos implicar al conjunto de la sociedad. A todos me permito pedir la colaboración generosa para esta celebración que debe ser de todos. Finalizaremos este acto con la audición, como ocurre todos los años, de los himnos universitarios y de Canarias. Los 4 coros de nuestra universidad cantarán el Gaudeamus Igitur, que une a todas las universidades europeas. Los siguientes versos nos recuerdan uno de nuestros más intensos compromisos, el que tenemos con la sociedad. Viva nuestra sociedad, vivan los que estudian, que crezca la única verdad, que florezca la fraternidad y la prosperidad de la patria. Después escucharemos el himno de Canarias, en el que se podrá oír: esta es la tierra madre, mis hijos de Canarias, como un solo ser juntas soñarán, un rumor de paz vive sobre el ancho mar. Somos una universidad canaria identificada con esta comunidad y, por consiguiente, somos una universidad española y europea. Somos una universidad y, por tanto, abiertos al mundo. Somos universitarios canarios del mundo. Deseo a todos los miembros de esta comunidad universitaria un provechoso curso 2016-17, un año que se abre con este acto. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey de España, declaro abierto el curso académico 2016-2017 en la Universidad de La Laguna.
senectutem, nos haberitus, nos haberitus. Viva la academia, vivan profesores, viva la academia, vivan profesores, viva membrum quolive, viva membram quaelive, semper sint in flore, semper sint in flore. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Soy la son, soy la son. Navegando la esperanza, luchadoras de nobleza bregan el terreno limpio de la libertad. Esta es la tierra amada, mis islas Canarias, como un solo ser, juntas soñarán un rumor de paz sobre la loma. Thank you.